Buenos días, somos estudiantes de Morfofisiología 2 de la Universidad de La Sabana. Vamos a presentar el caso clínico de nefrología. El caso clínico está conformado por Juliana Bella, Lina Morales, Andrea Macea, Tatiana López y quien les habla, Ángel Soto. El paciente hombre de 48 años pensionado, su motivo de consulta y su enfermedad actual es desde hace 2 días, tos productiva espumosa rosada. Además, desde hace un mes presenta edema progresiva generalizado anasarca, acompañada de sensación generalizada de cansancio, astenia, con dificultad y falta de movimiento, adinamia. En el examen físico, el paciente en malas condiciones generales presenta signos vitales de frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25 por minuto, tensión arterial de 130 sobre 75 milímetros de mercurio a febril. Hallazgo de consideración: presenta ruidos respiratorios con crépitos gruesos bilaterales basales, edemas preorbitarios, edemas generalizados en extremidades inferiores con fóveas. En los datos de laboratorio se presentaron un hemograma, exámenes adicionales, citoquímico de orina y sedimento urinario. En el hemograma se presentaron la hemoglobina muy alta, en exámenes adicionales el colesterol, la creatinina y el nitrógeno ureico están aumentados. La albúmina está disminuida y en la citoquímica de orina la densidad aumentada y proteínas también aumentadas. En el sedimento urinario se presentaron cilindros hialinos. Con el fin de descartar la falla cardíaca es necesario primero definir qué es falla cardíaca, y esto se define cuando la fracción de eyección es menor al 60%. Para sacar esto se utiliza la ecuación de volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole sobre volumen de fin de diástole por 100. Es necesario dividirlo en 2 segmentos. El lado izquierdo, que viene siendo el lado pulmonar, abre un flujo retrógrado a nivel de los vasos pulmonares, generando acumulación sanguínea a nivel intersticial, dificultando el intercambio gaseoso y además crépitos bilaterales, y por lo tanto el paciente referiría disnea. En el lado derecho, que referiría a las venas cavas, abre un flujo retrógrado a nivel de la cava superior e inferior. Hacia superior se podría notar por la causa de la distensión de la vena yugular interna, al ser una de las principales ramas de la cava superior. Hacia inferior habría una falla cardíaca de este lado, acompañado por una hepatosplenomegalia que se da por el flujo retrógrado de las venas suprahepáticas, derecha, media e izquierda, quienes drenan la vía porta, causando una hipertensión portal, lo que causa la cabeza de medusa por dilatación de venas umbilicales. Y en la vena esplénica que llega al vaso habría una acumulación de sangre. Ya que el paciente no presenta ni cabeza de medusa ni refiere dificultad respiratoria, se descarta falla cardíaca. Por tanto, en sus signos vitales se detecta un aumento de tensión arterial por acumulación de solutos en sangre y volumen plasmático. Aumentando presión hidrostática intravascular genera un aumento de la tensión vascular periférica. La frecuencia cardíaca, a pesar de estar dentro de los límites normales, se encuentra ligeramente aumentada. Esto se explica por la disminución del volumen efectivo plasmático, lo que conlleva la disminución de la precarga. Posteriormente, aumento del cronotropismo al intentar compensar la perfusión. La nefrona como unidad funcional de riñón contiene al glomérulo. El glomérulo está vascularizado por un ovillo de capilares y este a su vez contiene 2 hojas, una visceral y una parietal. La visceral es la que envuelve el ovillo de capilares, mientras que la parietal envuelve a todo el glomérulo como tal. Entre estas 2 hojas se encuentra el espacio de Bowman o espacio urinario, donde llega el líquido ultrafiltrado glomerular, proveniente de la filtración del plasma. Al llegar este líquido debe pasar antes por la membrana capilar glomerular. En este caso, el paciente presenta una alta permeabilidad a macromoléculas circulantes a pesar de la restricción que tiene esta membrana al paso de macromoléculas con cierto tamaño y ciertas cargas iónicas. Como se pueden observar en los paraclínicos, presenta reducidos niveles de albúmina en sangre debido a que esta proteína plasmática de gran importancia está siendo filtrada y para su posterior excreción a nivel renal. Retomando al ultrafiltrado glomerular, este líquido llega después de haber seguido por 3 cosas importantes, que son las células endoteliales fenestradas, la membrana basal glomerular y las células epiteliales con sus respectivos podocitos. Entre las macromoléculas
a las cuales la membrana presenta ciertas restricciones. Se encuentra la albúmina, la cual ya mencioné, que está siendo filtrada y excretada, y otras macromoléculas. Mientras que los productos de desecho se están viendo acumulados en plasma debido a la falla renal que está presentando el paciente. Para la regulación de la concentración de orina se encuentra el mecanismo multiplicador contracorriente, el cual permite obtener una orina hiposmolar que se ha filtrado en los túbulos a partir del asa de Henle y un intersticio hiperosmolar. En este caso, el paciente presenta proteinuria debido a su excreción de proteínas plasmáticas, en el cual su orina se encuentra hiperosmolar mientras que el intersticio está hiposmolar. Normalmente ocurriría al contrario. Esta hiperosmolaridad hace que se pierdan las proteínas, como ya mencioné, además de la gran densidad urinaria que está siendo excretada. El intersticio, al ser hiposmolar, presenta grandes cantidades de agua que van a contribuir a que el paciente presente ciertos síntomas, además de edemas en ciertas partes, como posteriormente lo va a explicar mi compañera Andrea. Bueno, un edema puede ser generado por la reducción de la presión oncótica en vasos sanguíneos, que se da a causa de cambios en las propiedades de retención de líquidos de los tejidos. La presión oncótica es una forma de presión osmótica en la que las proteínas plasmáticas aparecen en compartimento vascular e intersticial. Estos capilares sanguíneos son poco permeables, lo que quiere decir que ante moléculas de alto peso molecular, como lo son las proteínas, tienden a acumularse en el plasma sanguíneo y por ende disminuye su cantidad a nivel del líquido intersticial. De este gradiente de concentración que se produce entre el interior del capilar y el espacio intersticial, se dio una tendencia de agua a compensar esta diferencia, retornando al capilar sanguíneo mediante una presión determinada, que es la presión oncótica capilar. Esta presión se opone al filtrado que se produce a nivel del endotelio capilar y por ende se explica la presión hidrostática capilar aumentada, al mismo tiempo superando la presión oncótica capilar. Cuando la presión hidrostática capilar se mantiene aumentada, se puede explicar a través de la retención de sodio y de agua a nivel renal, y por ende se produce un aumento de la volemia. Como ya le explicó mi compañera Andrea, hay una retención de líquidos a nivel renal. Esto me va a generar aumento de la volemia, que a nivel intravascular me aumenta la presión hidrostática. La presión hidrostática aumentada por diferencia de presiones va a generar salida de líquido a nivel intersticial, que no únicamente sucede en el intersticio de miembros distales, sino también en el intersticio pulmonar. La falla cardíaca se descarta porque el paciente no presenta disnea, término que se refiere a dificultad para respirar. Durante el examen físico se auscultaron crépitos pulmonares basales bilaterales gruesos. Esto significa que hay ruidos pulmonares en la base de larga duración y de alta intensidad. Los crépitos se asocian con la apertura súbita de los alveolos. Además, el paciente presenta tos productiva espumosa rosada. Productiva porque se da secreción de moco. Espumosa debido al plasma que se está perfundiendo al intersticio. Y rosada porque presenta hemorragia capilar. Además, el paciente presenta una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, que normalmente van de 12 a 20. Como no se describe si las respiraciones son superficiales o profundas, podemos decir que o tiene hiperventilación o tiene taquipnea como método de compensación para ingresar el oxígeno suficiente a la perfusión de los tejidos.